En más de una ocasión se habla de Yahushua como el que ha de llegar, la venida del Hijo del Hombre. Y la pregunta es, ¿en qué sección del Tanaj se habla de la llegada del Mesías o de la venida del Hijo del Hombre de manera tan clara que fuera algo obvio para la audiencia del primer siglo que comprenderían sin mayor explicación? La referencia, sin duda alguna, es Yohanan envía a 2 discípulos para que pregunten a Yahushua, ¿eres tú el que ha de llegar o esperamos que sea otro? Yohanan estaba encarcelado, escuchó las obras de Yahushua y envía estos 2 mensajeros. O sea, Yohanan aparentemente está en un momento de crisis, ¿cierto? En otras palabras, Yohanan está en la expectativa de que el juicio tome lugar, de que los malvados paguen, de que la justicia divina se manifieste en el pueblo de Israel. ¿Cómo es que él, que está anunciando el Mesías, está encarcelado? Y Josué se encuentra haciendo portentos y milagros. ¿Qué está pasando? O sea, si Yohanan está dudando de la mesianidad de Josué, habría que tener una respuesta lógica para esas 2 preguntas que les comparto. ¿Qué sentido tendría si Yohanan está dudando de la mesianidad de Yahushua? ¿Qué sentido tendría que los autores de estos textos hayan presentado a Yohanan como el profeta que anuncia al pueblo que Yahushua es el Mesías y luego, en esta oportunidad, presenten a Yohanan como el profeta que duda de su propia profecía? O sea, que duda de que Yahushua sea el Mesías. No tiene sentido, ¿verdad? O sea, no parece claro que Yohanan esté dudando de la mesianidad de Yahushua. Pero ¿por qué pregunta Yohanan, ¿eres tú el que ha de llegar o esperamos que sea otro? Otra pregunta que tendríamos que responder es la segunda que ven en pantalla. Si Yohanan está dudando de su propia profecía, o sea que Yahushua es el Mesías, entonces ¿qué sentido tendría que los autores de estos textos presenten a Yahushua exaltando? Yahushua tendría que haber dicho, Yohanan está equivocado, ya dejen de seguirlo, yo soy el Mesías esperado. No, Yahushua lo que hace es exaltar la persona de Yohanan. Así que a primera vista no tiene sentido, ¿cierto? Evidentemente Yohanan no está dudando de la mesianidad de Yahushua. Entonces, ¿cómo entender la pregunta de Yohanan? ¿Eres tú el que ha de llegar o esperamos a otro? En más de una ocasión se habla de Yahushua como el que ha de llegar, la venida del Hijo del Hombre. Y la pregunta es, ¿en qué sección del Tanaj se habla de la llegada del Mesías o de la venida del Hijo del Hombre de manera tan clara que fuera algo obvio para los judíos, para la audiencia del primer siglo, que comprenderían sin mayor explicación? La referencia, sin duda alguna, es el profeta Daniel. En la única instancia que yo tenga memoria en que se habla de la ida, la llegada, la venida, que es exactamente lo mismo en hebreo, pero en español se traduce a veces como la llegada, a veces como la ida o a veces como la venida. En hebreo solamente una palabra, va. Pero se puede traducir de estas 3 maneras, la ida, la llegada o la venida. Del Hijo del Hombre se registra en el libro de Daniel, que dice que alguien como Hijo del Hombre fue llevado en las nubes de los cielos hasta el anciano de días. Y el anciano de días, este es Hashem, Dios, en términos simbólicos o metafóricos, le da la autoridad al Mesías, lo sienta en un trono para juzgar. Esa es la única referencia. Así que cuando Yohanan pregunta, ¿eres tú el que ha de venir o ha de llegar o ha de ir? Claramente la audiencia de aquel entonces conectaría esa expresión con las palabras del libro de Daniel. Tomando esto en consideración, podemos entonces apreciar de manera clara la pregunta de Yohanan. ¿Eres tú aquel que fue profetizado por Daniel que va a ejercer juicio o eso lo hará otro? Recuerden que en el primer siglo habían diferentes expectativas sobre quién o quiénes serían Mesías. No existía la noción de un solo hombre Mesías, sino que la posibilidad de 2 Mesías. Los profetas no son claros al respecto, solamente hablan de visiones y alegorías y metáforas
que gradualmente, con el paso del tiempo, los que siguieron a Yehoshua identificaron a el rabino Yehoshua de Nazaret como ese hijo de hombre, como ese Mesías, hijo de David. Así que la pregunta de Yohanan, ¿eres tú el que ha de llegar, el que ha de venir, el que ha de ir? Ha de leerse en el contexto, como ven en pantalla, en que Mateo 3, 7 al 17, Yohanan identificó a Yehoshua como el que trae el juicio divino. Desde la perspectiva de Yohanan, el Mesías es uno que trae juicio. En efecto, lo trajo con la destrucción del templo. Y Yehoshua lo advirtió en el discurso registrado en el capítulo 24 de Mateo. Cuando vean tumulto de ejército, huyan a las montañas, salgan de Jerusalén. ¿Cómo Yohanan identificó a Yehoshua en sus primeras palabras según registran los llamados evangelios? Dice Yohanan, otro mucho más severo que yo los introducirá en el fuego, los sumergirá en el fuego. El fuego, según leemos este término empleado en el libro de Malaquías, el fuego es el fuego que purifica, el fuego que destruye, el fuego empleado para hacer juicio. Dice entonces Yohanan, viene uno más severo que yo, él los va a sumergir en un fuego, la paja la quemará en un fuego que no se extingue. Entonces, estimados y estimadas, cuando Yohanan se entera de las obras bondadosas, de los milagros, de las sanaciones, de las curaciones, de los portentos que hace Yehoshua, de Maasei Chesed, de las obras de bondad, Yohanan en la cárcel, esperando el juicio divino, se pregunta si Yehoshua en efecto es ese Mesías que va a desarrollar el rol del juicio o ese rol lo desarrollará otro Mesías. En otras palabras, Yohanan no está diciendo que Yehoshua, ¿eres tú el Mesías o no? ¿eres tú el que ha de venir? Y hay que entender que el término ha de venir es técnico y alude al Hijo del Hombre que recibe la potestad de juzgar. ¿Eres tú, Yehoshua, el que recibes la potestad de juzgar, según el profeta Daniel? ¿O ese será otro? ¿O tú eres el Mesías que transformas el corazón de la persona? Esa es la pregunta real. Leemos entonces cómo Yehoshua no dice, yo soy uno en este momento, pero vendrá otro después para juzgar. No, Yehoshua dice, el Mesías es uno solo. Y esto lo leemos, como ven en pantalla, en Mateo 11:10, donde Yehoshua confirma en su persona la expectativa que Yohanan tenía sobre él como el que trae juicio a esa generación. Y leo brevemente para ustedes Mateo 11:10. Este es aquel del que está escrito, he aquí yo envío mi mensajero que preparará un camino delante de mí. Y ya leí Malaquías 2:27 y el 3, capítulo 3 también, como esta frase que Yehoshua emplea para identificar a Yohanan, pero de manera completa la leemos en Malaquías como de la siguiente manera, he aquí, yo envío a mi mensajero, él preparará el camino, o sea, Yohanan prepara el camino antes de que se manifieste el que es como fuego purificador. O sea que cuando Yehoshua se refiere a Yohanan, este es el mensajero del cual Malaquías dijo que viene antes de que se manifieste el día terrible y temeroso, el día que viene el fuego purificador. Yehoshua está diciendo, en efecto, Yohanan, lo que dijo respecto a mí es correcto. Él viene antes de que venga el juicio, y el juicio lo trae el Mesías. En Mateo 11, del 20 al 24, Yehoshua declara las calamidades o maldiciones sobre ciudades al norte de Israel, donde los discípulos de Yehoshua y el propio Yehoshua hicieron señales, portentos, milagros, pero no retornaron con Teshuvá. En otras palabras, estimados, Yehoshua está diciendo, como lo leemos en la cita que dije, Mateo 11, del 20 al 24, léanlo por favor en contexto. Yehoshua está diciendo, los portentos, los milagros que yo hago traen una consecuencia, y esto es definirse, decidirse qué se va a hacer. Leo para ustedes las calamidades que Yehoshua menciona brevemente sobre las ciudades en que se hicieron milagros y no retornaron esas ciudades con Teshuvá. Ay de ti, Corazín,
ay de ti, Betsaida, porque si en Sor y Sidón se hubieran hecho las señales que se hicieron en ustedes, ellas, o sea, esas ciudades de la antigüedad hubiesen retornado con Teshuvá en aquel tiempo, con cilicio, con saco y con ceniza. Ciertamente les digo que será más leve, más suave el juicio para Sor y Sidón que para ustedes. Y lo mismo dice Yehoshua de Kefarnahum. Kefarnahum era el lugar donde Yehoshua comienza y desarrolla su ministerio, o sea, su enseñanza pública. Yehoshua dice sobre Kefarnahum, ciertamente te digo que será más leve para Sodoma el día del juicio que para ti. Así que Yehoshua no niega, no ataca la visión, la expectativa de Yohanan, solamente aclara el contexto. Hay un momento, Yohanan, de llamar a la Teshuvá, pero vendrá el momento del juicio. Aún no, pero vendrá sin lugar a dudas. Y esto está evidenciado, claro, en el capítulo 24 del libro de Mateo.